un ejército, un clamor, una sola es la misión y uno solo es el Señor. Una voz, una canción, somos la generación que lleva el fuego de Dios. Dios le bendiga, iglesia. En esta hora vamos a disponernos a alabar el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Así que dispóngase en casa con todo un corazón ahí abierto para poder alabar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Vamos, alabémoslo con todo nuestro corazón. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me salvó, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre y hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. Y el poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y al que hace libre, eres libre.
sigamos exaltándolo a Él, porque Él es el que nos da la fuerza todos los días y podemos cantarlo con todo júbilo, con todo nuestro corazón. Vamos a la casa, vamos. Que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. En ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. En ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Vamos a darle fuerte de aquí. Y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. En ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Nombre, Señor. Exaltamos el nombre de Dios, amén. Te glorificamos a ti, Padre, en esta hora, porque tú eres bueno y poderoso, Dios. Y te damos toda la gloria, Jesús. Y te damos toda la alabanza y todo el reconocimiento a ti, oh Rey. Bendito eres tú, Señor. Damos toda la gloria a Él, amén. Cante con júbilo, voces en Él, porque Él es el que te da la fuerza, querida iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, te adoramos en este lugar a ti, Jesús. Sabemos que tú eres el que tienes el control en todas las cosas, Jesús. Y por eso podemos venir delante de tus pies a bendecirte. Entregamos todo delante de ti, Jesús. Y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy.
y perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Vamos a declararlo fuerte, dígalo. Libre, Dios me hizo libre. La muerte por mí, libre soy, libre soy. Señor, gracias porque tú nos has hecho libre, Jesús. Gracias por tu amor, oh Rey. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy y perdonado soy, y solo por tu amor no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, y Él venció la muerte por mí, libre soy. Somos libres en ti, Jesús. Libre soy. Vamos a declarar con nosotros en esta hora esta frase que dice así: Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenas. Vamos, dígalo fuerte ahí. Se rompe toda cadena en esta hora en el nombre de Jesús. Somos libres en Él. Somos libres en ti, oh Dios. Vamos a dígalo una vez más. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las cadenas, Dios destruyó. Vamos a declararlo fuerte, dígalo que usted es libre. Libre, y Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Señor, gracias porque no hay más condenación en ti. La cruz nos hizo libres, Jesús. El sacrificio que tú diste en la cruz, Señor, nos dio libertad para exaltarte y para cantarte con todo nuestro corazón. Sigamos alabando el nombre de Dios, amén. Vamos con su mamá a la casa. Está. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, y a través de mí ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo,
no vivo yo, y barro quiero ser. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos, dígalo fuerte, yo quiero ser. Yo quiero ser tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, barro quiero ser de gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Amén. Somos transformados por ti, Dios. Gracias, iglesia, que pases buen día, que Jehová te bendiga y te guarde siempre, que el Señor esté contigo. Amén. Iglesia, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, qué bueno saludarlos en esta hora, estar con ustedes. Gracias al Señor por su fidelidad, gracias al Señor por su misericordia y porque hoy es un día más donde podemos disfrutar de su presencia. Gracias a Dios por este buen tiempo de alabanza, por los anuncios y que en esta noche podamos disfrutar su palabra. Antes de compartir la enseñanza, quiero que oremos, que le demos gracias al Señor. Le digamos: Padre, gracias por tu presencia, por tu fortaleza, por tu cuidado, por tu provisión. Y gracias porque todo este tiempo, Señor, tú nos has ayudado. Hoy te alabamos, te honramos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Pedimos que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, la semana pasada fue un poco difícil. El internet, las plataformas estaban colapsadas. Fue muy difícil poder compartir la enseñanza. Entonces lo que quiero hacer en esta noche es retomar parte de lo que dejé iniciado la semana pasada. Y el tema que quiero compartirles hoy se llama la fe en los tiempos de la reforma tributaria. La fe en los tiempos de la reforma tributaria. Y es que este es el caos que estamos viviendo, este es el tema que más se ha pronunciado en los últimos días en las noticias, y este es el tema que dio inicio al caos, a la violencia que está viviendo nuestro país en los últimos días. Quiero que veamos a través de la palabra que nos dice el Señor, qué quiere Dios y cuál es nuestra responsabilidad de nosotros como hijos de Dios y como creyentes para este tiempo. La fe en los tiempos de la reforma tributaria.
Y también la fe en los tiempos del COVID-19, también la fe en los días de crisis, de violencia, también la fe en los días de dificultades, también la fe en los días donde no sabemos lo que va a pasar, los días donde hay colapsos financieros, donde se están cerrando negocios, los días donde hay matrimonios destruidos, los días donde hay tanta crisis, en los días donde más necesitamos aprender acerca de la fe. Ahora, quiero que leamos la palabra del Señor en Habacuc. Quiero que volvamos al profeta Habacuc. Es un libro que he estado estudiando estos días y que definitivamente necesitamos estudiar en este tiempo. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá, mas el justo por su fe vivirá, mas el justo por su fe vivirá. Bien, vamos a analizar un poquito en qué contexto se da esta palabra, quién da esta palabra y por qué se da, en qué tiempo se da. Pero antes de eso quiero que pensemos un poquito en la situación que estamos viviendo. La ciudad, en los hospitales en nuestras ciudades, Cali, Medellín, Bogotá, prácticamente están colapsando. No hay espacio para una persona más en este momento que esperamos los días más críticos y más difíciles después de las manifestaciones que hubo la última semana. Pues sabemos que esto va a traer una crisis a nivel de salud también mucho más grande de la que ya estamos viviendo. Estamos en un país donde está muriendo 300, 400, 500 personas diarias a causa del COVID-19. Estamos viviendo en un país donde los médicos nos están diciendo que ya no dan más, están trabajando 30 horas seguidas y más. Está colapsando los hospitales, los médicos no pueden trabajar más, o por lo menos no desgastarlos más como hasta ahora están. Vivimos en un mundo donde el caos, la delincuencia, el terrorismo, la corrupción reina en cada una de nuestras ciudades, departamentos y en nuestro país. Habacuc habla de la situación que estaba viviendo su nación. El libro de Habacuc es un libro muy corto, solo tiene 3 capítulos, pero nos presenta la situación de Jerusalén, la situación de esta ciudad en tiempos de Habacuc. ¿Y cuál es la oración de Dios? ¿Y cuál es la queja o la petición de Dios y la queja de Habacuc delante del Señor? ¿Qué es lo que Habacuc le expresa a Dios? Habacuc nos presenta un diálogo intenso, maravilloso, extraordinario entre el profeta y Dios, entre el hombre y Dios. El hombre puede expresarse delante de Dios y decirle: Señor, esta es la situación que estamos viviendo, ¿y dónde estás tú? Y Dios le responde al hombre respecto a lo que él le está presentando. Entonces Habacuc nos presenta un panorama muy parecido al que está viviendo nuestro país hoy. El primer punto que quiero compartirles es la primera queja del profeta Habacuc. La primera queja del profeta delante de Dios. Y le dice, versículo 1 del capítulo 1. Esta es la profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. Dice: Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada para salvar a los que sufren. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleitos y en los juicios la gente pelea entre sí. La ley no se cumple y no se hace justicia. Los perversos destruyen a los justos y no se hace justicia. Esta es la primera queja que tiene el profeta Habacuc delante del Señor. Y en medio de esto podemos ver la situación que enfrenta la nación, la ciudad de Jerusalén. En medio de esto podemos ver la situación que el profeta le presenta a Dios. Y le dice: Señor, yo te llamo y no me respondes. Pareces ausente, parece que no estás haciendo nada en medio de la maldad y en medio del sufrimiento. Clamo a ti, Señor, porque hay violencia, es lo que hay en nuestro país. No haces nada para salvar a los que sufren. Hay sufrimiento en nuestra nación. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? Hay maldad y perversión en nuestra nación en estos días, ¿sí o no?
¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? ¿Hay o no hay saqueo en nuestra nación estos días de la reforma tributaria? ¿Hay o no hay violencia? Y el profeta le está diciendo, yo veo la perversión, yo veo los saqueos, yo veo la maldad, yo veo el robo, yo veo la delincuencia, yo veo la corrupción. Señor, ¿y dónde estás tú? Es la queja que está presentando el profeta delante de Dios. Hay pleitos, hay peleas en los juicios, la gente pelea entre sí. Es lo que estamos viendo en nuestra nación en los días de la reforma tributaria. ¿Acaso los policías no son también, el ejército, el SMART, no son también parte de la sociedad? Los que marchan, jóvenes, adultos, no son parte de la sociedad. No somos todos colombianos, pero el profeta dice, la gente, el mismo pueblo se mata entre sí. Y es lo que estamos viendo en estos días. La ley no se cumple, no se cumple la ley. Hay robos, delincuencia, corrupción, perversión y no se cumple la ley. Y no se hace justicia. Es la queja del profeta Habacuc delante de Dios y no se hace justicia. Y dice el profeta, los perversos destruyen a los justos y no se hace justicia. Entonces hay una queja de injusticia social. El profeta Habacuc está diciendo, Señor, en mi nación hay injusticia social, en mi nación hay injusticia de toda clase, hay violencia, destrucción, maldad, opresión, saqueo, robo y delincuencia. ¿Y dónde estás tú, Señor? Y aquí es cuando yo creo pertinente recordar algunos versículos que están alrededor y a lo largo de la Biblia. Versículos como, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque mi padre y mi madre me dejaren, cuando pases por las aguas, por los ríos y por el fuego, en el mundo tendréis aflicción. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Habrá hambres, pestes, terremotos en muchos lugares. Seréis aborrecidos en todas partes. Muchos tropezarán entonces. El amor de muchos se enfriará. Sufrirán penalidades como soldados de Jesucristo. Sin embargo, toma fuerza esta palabra de Habacuc 2 y dice, mas el justo por su fe vivirá. Es verdad que estamos viviendo tiempos como los que profetizó la palabra. Es verdad que estamos viviendo tiempos difíciles. Y es la queja que presenta el profeta Habacuc delante de Dios al decirle y al mostrarle, Señor, mira el panorama que estamos viviendo. Mira la situación de mi país. Mira la situación de mi nación. Estamos viviendo tiempos de violencia, corrupción, perversión y maldad. Estamos viviendo tiempos donde mueren 300, 400 personas a diario por un virus y por una pandemia. Y ahí tenemos que recordar uno de estos versículos, que en los tiempos del fin habrán pestes en diferentes lugares. Esta pandemia es parte de una de esas pestes que fueron profetizadas en la palabra. El sufrimiento, el dolor, la enfermedad es algo inevitable aún para los hijos de Dios. La enfermedad, la crisis, la violencia que vive nuestra nación nos afecta a todos, incluyendo a la iglesia, incluyendo a los hijos de Dios. Sin embargo, la fe es el elemento indispensable para sostenernos en estos tiempos. ¿Cómo se sostendrá un joven en tiempos de la reforma tributaria? ¿Cómo se va a sostener la iglesia en tiempos del COVID-19? ¿Cómo va a levantarse la iglesia en tiempos de oscuridad? Por la fe, porque los justos vivirán por fe. Los justos vivirán por fe. En 4 partes de la Biblia, en 4 partes diferentes de la Biblia, habla de este versículo. Primeramente lo toca el profeta Habacuc en tiempos de crisis, pero también lo toca el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, explicándoles que el justo sería salvo por la fe. No solamente que viviría por fe, sino que sería salvo por la fe. En Gálatas, cuando está una discusión entre la ley, entre si se debe guardar o no guardar la ley, en si la salvación es por las obras de la ley o por la gracia, el apóstol Pablo les recuerda y les dice, la salvación es por la fe. Y también está en Hebreos capítulo 10 versículo 38. El autor de Hebreos cita esto antes de comenzar el capítulo 11 y hablar de los héroes de la fe. Y empieza a contarles y a decirles esa galería de héroes de la fe, pero antes les dice, mas el justo
por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Es verdad que vivimos en valle de sombra y de muerte. Dios no prometió un camino sin sombra, sin muerte. Dios no prometió eso. El salmista dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. La promesa es que el buen pastor estará con la oveja. La promesa es que Dios nos va a sostener. La promesa es que Dios va a estar con su pueblo. Sin embargo, los valles de sombra y de muerte son inevitables. Las aguas, el fuego y los ríos son algo inevitable. Que nuestro padre, nuestra madre nos abandonen es algo inevitable. La aflicción, mis hermanos, es algo inevitable. Las guerras, los rumores de guerra, las hambres, las pestes, los terremotos son inevitables. Que muchos tropiecen y se aparten es algo inevitable. Que el amor de muchos se enfríe es algo inevitable. Que muchos suframos penalidades como buenos soldados de Jesucristo por amor al Señor es algo inevitable. Sin embargo, usted y yo, si hemos sido justificados por Dios, viviremos por fe. Viviremos por fe. ¿Qué nos sostiene en este tiempo? La fe. No lo que el gobierno haga o deje de hacer. No la reforma tributaria. Sí nos afecta, claro que sí. Pero nosotros vivimos por fe y no por cómo se mueva el mundo. Usted y yo vivimos por fe y no por las muertes que hayan a diario. Usted y yo, como hijos de Dios, caminamos, vivimos y nos movemos por fe. Andamos por fe y no por vista. Esa es la diferencia. Sí hay un mundo cruel, sí hay un mundo violento, sí hay un mundo corrupto, sí hay una sociedad corrupta, sí hay gobiernos corruptos, pero usted y yo no vivimos por vista, vivimos por fe, y el justo vivirá por fe. Esta es la primera queja del profeta Habacuc. Sin embargo, a esa queja hay una respuesta de Dios. Y el versículo 5 al versículo 11 se da del versículo 5 en adelante al versículo 11 se da esa respuesta de Dios a esa queja de Habacuc. Y le dice así: observen las naciones y asómbrense. Versículo 5 del capítulo 1. Admírense, sucederá en estos días algo que ustedes no podrán creer. Aunque hubiera quien se los contara, será difícil de creer. Porque yo levanto a los caldeos, esa gente cruel e impulsiva que va por toda la tierra apoderándose de territorios que no les pertenecen. Aquí nos presenta el profeta Habacuc a una nación comunista que se apodera de las demás naciones, que se apodera de los demás. Una nación muy perversa como lo fue la nación de Babilonia. Y aquí les está diciendo: mire Habacuc, yo entiendo tu queja, yo entiendo tu oración, yo entiendo que estés angustiado, pero quiero decirte que nada de eso se sale de mis manos. Soy yo el que levanto a esta nación pagana para llevar a cabo mi justicia. Años atrás los asirios habían llevado cautivo a Israel del norte. Ahora 25 años antes, el profeta Habacuc está profetizando y Dios está diciendo: en unos años los caldeos, los babilonios van a venir y van a tomar cautivo a Jerusalén por causa de su pecado y de su maldad. Sin embargo, Habacuc, todo esto lo permito para llevar a cabo mis planes y mis propósitos. ¿Qué quiero decirte con la respuesta de Dios a la primera queja de Habacuc? Lo que quiero decirte, hermanos y hermanas, y los que me escuchan en esta noche, es que Dios sigue teniendo el control. El profeta Habacuc en un momento pensó que Dios había perdido el control. Señor, hay violencia, destrucción y tú no me respondes. Hay violencia y perversión y tú no haces nada. Pero lo que Dios le está diciendo a Habacuc es: tranquilo, Habacuc, yo he visto lo que está pasando, yo conozco los corazones, yo sé la situación que vive tu país, pero tranquilo, Habacuc, todo esto hace parte del propósito que yo voy a llevar a cabo. Y como parte de ese propósito y como parte de ese plan, yo levanto a los babilonios para que ellos lleven a cabo el juicio que he preparado para las naciones, incluyendo para mi propio pueblo. Tremendo esto, mis hermanos. Ahora, frente a ese panorama, nos encontramos con la segunda queja del profeta.
Este segundo punto es la segunda queja del profeta. Y en esta segunda queja, Habacuc en el versículo 12 le dice: Señor, tú siempre has existido, mi santo Dios, tú nunca morirás. Señor, elegiste a Babilonia para hacer justicia, roca mía, creaste a Babilonia para castigar a Israel. Tus ojos son demasiado puros como para mirar el mal. Es tremendo, mis hermanos, porque ya aquí Habacuc cambia su queja contra Dios. En la primera queja, Habacuc le dice a Dios: Señor, ¿por qué hay tanta violencia, destrucción y maldad y tú no haces nada? Dios le responde: Habacuc, tranquilo, yo no estoy haciendo nada, pero estoy llevando a cabo mi propósito. Nada se sale de mis manos. En esta segunda queja, el profeta Habacuc le dice: Señor, ¿por qué a los babilonios? ¿Por qué vas a escoger una nación pagana para llevar a cabo tus propósitos? ¿Por qué vas a escoger una nación pagana para hacer justicia a tu pueblo y a las naciones? ¿Por qué tiene que ser Babilonia? ¿Por qué tiene que ser ellos si ellos son crueles, malos y perversos? Mis hermanos, podríamos preguntarnos en este tiempo: ¿por qué Dios tiene que levantar ciertas personas? ¿Por qué Dios tiene que levantar ciertos comunistas en medio de la sociedad para llevar a cabo su juicio? A veces hay cosas que no entendemos, pero si tratamos de contextualizar un poco el mensaje, debemos entender la situación que estamos viviendo. Sí hay maldad, sí hay personas que se levantan para hacer mal y para hacer daño, pero quiero decirle que aún ellos mismos son usados por Dios, no porque Dios sea malo, no porque Dios quiera la maldad, sino que por causa de la misma maldad y pecado del hombre, Dios lleva a cabo su juicio sobre una nación, sobre una ciudad y sobre su mismo pueblo. Dios trae disciplinas y juicios para que el pueblo se vuelva a Dios. Mire, mis hermanos, ¿cuándo se había visto la iglesia unida para orar como hoy? Cada uno en su propia denominación está orando y haciendo su trabajo. Pero esta semana habían más de 1,500, casi 2,000 iglesias de Colombia, de diferentes denominaciones, unidas, orando a Dios por la situación que vive el país. Es la única manera en que nos unimos a orar, a clamar. Cuando viene el juicio, cuando viene el castigo, cuando viene la violencia, cuando viene la destrucción, entonces el pueblo empieza a clamar, a unirse como un solo pueblo y como una sola voz delante de Dios. En esta segunda queja, el profeta Habacuc le dice: qué lástima que sean los babilonios. Sin embargo, Dios le responde a Habacuc. En el capítulo 2 en adelante está la respuesta de Dios a Habacuc. Y en el versículo 4, en medio de esa respuesta, Dios le dice a Habacuc: el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comporta conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. En nuestra versión dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En la segunda respuesta que Dios le da a la queja de Habacuc, el profeta, Dios le dice a Habacuc: es verdad, yo levanto a los babilonios para que traigan juicio contra Jerusalén y contra muchas naciones. Sin embargo, en medio del caos, en medio de la tribulación, el justo va a vivir por su fe. Los hijos de Dios van a vivir por fe, se sostendrán por fe, caminarán por fe. En medio de todas las dificultades, los justos vivirán por su fe. Mas el justo, aquel que había sido impío en otro tiempo, usted y yo que andábamos en el pecado, en la inmoralidad, en los vicios, en las drogas, en las cosas del mundo, pero que ahora somos justos porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. No es cualquiera el que va a vivir, somos usted y yo los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Viviremos por fe. Tendremos vida, aliento, esperanza. En medio de un mundo moribundo, usted y yo viviremos. ¿Por qué? Por la fe. ¿A qué fe se refiere el profeta Habacuc? Una fe auténtica, una fe sencilla, una fe
práctica, una fe real, una fe viva, una fe que permanece y se sostiene en medio de la adversidad. Usted y yo viviremos por fe en los días de la reforma tributaria, en los días del COVID-19, en los días de violencia y destrucción, en los días de inmoralidad, en los días de más abortos, en los días de más perversión, en los días de más guerra, en los días de más corrupción. Usted y yo viviremos por fe en el llamado de Dios, que vivamos por fe en los últimos tiempos, que vivamos por fe en estos tiempos difíciles. Y en esa respuesta de Dios, Dios también le dice a Habacuc en el versículo 14, la tierra entera se llenará del conocimiento y de la gloria del Señor, así como el agua llena los mares. Habacuc, es verdad, entiendo que estés molesto porque los babilonios van a llevar cautivo a Jerusalén y traerán juicio a las naciones. Sin embargo, Habacuc entiende estas dos cosas: los justos vivirán por fe, y toda la tierra, a causa del juicio, a causa de lo que yo voy a hacer, se llenará del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren la mar. Mis hermanos, yo quiero que usted entienda esto en esta noche. Yo sé que no queremos ver violencia. Yo sé que queremos ver a Colombia en paz. Yo sé que queremos ver a nuestra nación lejos de la corrupción. Yo sé que queremos ver a nuestra nación sin muertos y sin sangre, y tenemos que orar por eso. Sin embargo, el derramamiento de sangre, la corrupción, la violencia y la guerra va a permitir que Colombia se llene del conocimiento de Dios, y que esta nación y cada ciudad y cada departamento se llene del conocimiento de Dios. Y así como las aguas cubren la mar, Colombia será llena de la gloria de Dios. Porque cuando viene el caos, cuando viene la adversidad, cuando vienen las tribulaciones, el pueblo se va a volver al Señor. El pueblo entenderá que no hay otra alternativa, que no soluciona nada un cambio de gobierno, porque en ellos siempre habrá maldad y corrupción. Que no necesitamos cambios de políticos necesariamente, aunque esperamos muchos que muchas de esas cosas pasen. Sin embargo, nuestra esperanza no está en un presidente, nuestra esperanza no está en un gobierno, nuestra esperanza no está en una comunidad social o en un movimiento político. Nuestra esperanza está en Dios, porque el justo vive por fe. Yo sé que esto no lo van a entender las personas que no tienen fe, las personas que no conocen a Dios, las personas que no conocen la palabra, pero usted y yo conocemos a Dios, usted y yo conocemos la palabra, y usted y yo vivimos por fe, vivimos por fe. A Dios damos gloria, a Dios damos honra en esta noche. En esta noche a Dios sea toda la gloria. Bien, en la tercera queja ya no hay tanto una queja. Es la oración del profeta Habacuc. Y está en el versículo 1, 2 en adelante del capítulo 3. Aquí vemos la oración del profeta. Número 1, vimos la primera queja del profeta y la respuesta de Dios. Número 2, vimos la segunda queja del profeta y la otra respuesta de Dios. Y número 3, ya no encontramos una respuesta de Dios, porque ya no hay una queja del profeta, sino que el profeta entiende, el profeta comprende, el profeta entiende la voluntad de Dios y el propósito de Dios para traer este juicio. Y el profeta termina más bien su libro con una oración poética. Esto es un salmo poético, esto es una oración poética que bendice a Dios, exalta a Dios y entiende que Dios no ha perdido el control. El versículo 1 del capítulo 3 dice: oración del profeta Habacuc al estilo Sigiono, es decir, oración del profeta Habacuc sobre Sigionón. El versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. En esta otra versión dice la palabra de Dios para todos: Señor, he escuchado acerca de ti. Siento un temor reverencial por todo lo que has hecho, Señor.
Reviva tus hechos como hiciste en el pasado. Dalos a conocer. Aunque estés lleno de ira, recuerda tu misericordia. El profeta entiende que Dios es Dios. El profeta entiende que Él no ha perdido el control. El profeta entiende que Dios sigue a cargo, sigue teniendo el control. Y ahora en su oración le dice: Señor, Jehová Dios Todopoderoso, yo he escuchado tu palabra, he temido, hay reverencia en mi corazón a tu palabra, pero te pido que en medio de los tiempos aviva tu obra, en medio de la violencia aviva tu obra, en medio de la corrupción aviva tu obra, en medio de la muerte y del COVID-19 aviva tu obra, en medio de los tiempos difíciles haz conocer tu salvación, haz conocer tus hechos, que el mundo, que mi país, que mi nación conozca el poder de Dios, los hechos de Dios, lo sobrenatural de Dios. En medio de los tiempos aviva tu obra, Señor, y aunque estés lleno de ira, acuérdate de tu misericordia. El profeta toca el corazón de Dios. El profeta en medio de esta poesía toca el alma y el corazón de Dios y le dice: Señor, yo sé que eres un Dios de ira y fuego consumidor. Yo sé que tú permites estas cosas. Sin embargo, Señor, el día del juicio, el día de tu ira, ten misericordia. Acuérdate de ser misericordioso. Acuérdate, Señor, que eres un Dios que se deleita en misericordia, que se complace en la misericordia. Es la oración del profeta Habacuc. En el mismo capítulo hay otra parte interesante en la oración del profeta. Y le dice el versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué precioso poema el que Habacuc escribe. Es un poema maravilloso. Aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral, ni vacas en el establo, aunque la situación esté crítica y podemos ver cientos y miles de camiones en las autopistas principales del país llenas de alimento, y el alimento se está perdiendo, aunque los campesinos les cueste en este tiempo producir, aunque los campos se estén secando a causa de la violencia y corrupción, aunque no hayan vacas en los corrales, en el establo, aunque no haya ovejas en los corrales, aunque los campos no produzcan alimentos, aunque vivamos tiempos de violencia y corrupción, aunque vivamos tiempos de la reforma tributaria, donde quieren hacerle mucho más daño al pueblo y a los más necesitados. Con todo esto, yo me alegraré en el Señor, en el Dios que me salva. Yo me alegraré, yo me gozaré en el Señor. ¿Cómo permanecer y mantener el gozo en medio de la tribulación? ¿Cómo permanecer y mantener el gozo en medio de la situación que vivimos? Por la fe, porque el justo vivirá por fe. Y si vivimos por fe, estaremos con gozo. Y si vivimos con fe, creeremos en las promesas del Señor. El profeta dice: con todo yo me alegraré en Jehová. Con toda la situación, con todo lo difícil que estamos viviendo, con todos los muertos que hay por COVID, aún así yo me alegraré en Jehová. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él es el que me salva. Jehová el Señor, el Dios del universo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y me hace estar en las alturas, y me hace caminar en las alturas. Una imagen extraordinaria, una imagen poética trae el profeta Habacuc en medio de su oración. Una sierva en medio de las montañas rocosas, caminando, pero firme, firme, caminando en medio de rocas y de montaña, pero nada la tumba, por nada se cae, porque ella está firme. ¿Y por qué esa sierva está firme en medio de las rocas movedizas, en medio de las rocas húmedas? ¿Por qué? Porque el Señor la sostiene.
Y ese siervo y esa sierva somos usted y yo. Esas siervas que caminan firme en medio de las rocas, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, permanecen firmes porque Dios la hace estar firme. Porque el justo vivirá por la fe. Es verdad, mis hermanos, que vivimos tiempos de incertidumbre. Es verdad que vivimos en un mundo familiarmente fracturado, como lo vivió Noé. Un mundo fracturado familiarmente, donde no hay respeto por la familia, donde no hay unidad en la familia, donde hay crisis en la familia. Sin embargo, el justo vivirá por fe. Es verdad que vivimos en un mundo moralmente depravado, como en los tiempos de Abraham, de Sodoma y de Gomorra. Es verdad que vivimos en un mundo completamente depravado, moralmente depravado. Sin embargo, el justo vivirá por fe. Es verdad que vivimos en un mundo políticamente corrupto, mas el justo por su fe vivirá. Es verdad que vivimos en un mundo físicamente enfermo por causa del COVID y otras enfermedades. Sin embargo, el justo vivirá por fe. Es verdad que vivimos en un mundo económicamente colapsado. Es verdad que hay crisis financieras en los empresarios, en los comerciantes, en las familias, en los trabajadores, en el empleado. Pero el justo vivirá por fe. Y es verdad que vivimos en un mundo religiosamente perseguido, como lo vivió la iglesia primitiva. Sin embargo, el justo vivirá por fe. El llamado que quiero dejarles, iglesia, en esta noche, es que es verdad la situación que estamos viviendo. Es verdad el caos que nuestro país está atravesando. Es verdad que hay una polarización tremenda y que hay una división entre opiniones, aún entre los mismos miembros de la iglesia. Es verdad que todos o la mayoría pensamos diferente. Unos están más de un lado político, otros de otro. Otros están más de acuerdo con ciertas reformas, otros con ninguna reforma. La mayoría no quieren la reforma tributaria, sin embargo hay otros que la han aceptado. Algunos apoyan el gobierno y otros no. Sin embargo, mis hermanos, como pueblo de Dios, el llamado de Dios para nosotros en esta noche es que nosotros vivimos por fe. Que Dios nos ayude a orar de la manera correcta. Que Dios nos ayude a escuchar a los ancianos, a los pastores que han caminado con Dios 30 y 40 años y nos aconsejan a nosotros los jóvenes cómo deberíamos de vivir y permanecer en este tiempo. Que Dios nos ayude a nosotros a escuchar la sabiduría de los ancianos y no hagamos, mis hermanos, como Roboam, que desechó el consejo de los ancianos para tomar el consejo de los jóvenes. En esta pandemia, mis hermanos, escuchamos la voz de muchos jóvenes que se levantan, y es verdad. Hay una generación que creció en medio de la violencia y la corrupción y está inconforme con lo que está viviendo el país. Sin embargo, jóvenes que me escuchan en esta noche y a todos en general, escuchemos a los ancianos, escuchemos a los que conocen de estos temas, pero escuchemos a los pastores, a los líderes religiosos que nos enseñan. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Alguno dirá, es que muchos pastores ancianos no saben de la política y no saben de estos temas, pero de seguro han recorrido la vida. De seguro les ha tocado tiempos difíciles. De seguro viven en el secreto y permanecen en el secreto. De seguro ellos escuchan la voz de Dios mucho mejor que usted y yo. Y mi invitación como pastor de jóvenes, como pastor de Generación de Fuego en esta noche, es que escuchemos a los ancianos, a los que saben más que nosotros, a los que han caminado con Dios en medio de la violencia de los años 70, 80 y 90 en nuestro país. Escuchemos qué dicen la mayoría de los pastores referente a estos temas y pidámosle sabiduría a Dios. Los jóvenes no tenemos la última palabra. Quiero decirle, la última palabra la tiene Dios, pero muchas veces esa última palabra la da Dios a través de los ancianos.
de los pastores que han caminado con Dios. Y lo digo porque pareciera que los jóvenes en este tiempo saben más que los ancianos. No, escuchemos el consejo de nuestros pastores. ¿Qué dicen los pastores respecto a estos tiempos? ¿Cómo se pronuncian los pastores alrededor de Colombia que han caminado con Dios todos estos años? ¿Qué dicen ellos respecto a la reforma tributaria, respecto a las marchas, respecto a las manifestaciones? ¿Qué están opinando ellos que andan en el consejo de Dios, que andan en el secreto, que han caminado y que conocen de cerca la presencia de Dios? No me diga que Josué a sus 20 o 25 años conocía la presencia de Dios como la conocía Moisés a sus 80 años, como la conocía Moisés a sus 70 o 90 años. Mis hermanos, seamos sabios y prudentes en este tiempo. No voy a hacerme de un lado o del otro en este momento, aunque yo mismo tengo mi propia posición respecto a los temas que estamos viviendo. Sin embargo, la invitación que les dejo es que oremos por el gobierno y por la policía, honrando la autoridad. Oremos por los policías que en medio de estas manifestaciones también están siendo atacados. Oremos por los policías que están siendo golpeados. No promovamos la violencia y menos a la autoridad. Tampoco estoy diciendo que promovamos la violencia y el abuso de la autoridad respecto a los colombianos, respecto a las personas que pacíficamente están marchando. Pero nunca he visto yo un policía que se meta a robar en los supermercados y a dañar todo. Y usted podrá tener diferentes opiniones respecto a lo que estoy diciendo, pero no he visto yo policías ni gente del ESMAD metiéndose a robar los negocios, al Éxito, a robar los televisores. La policía es un regalo de Dios a la sociedad y ellos simplemente cumplen órdenes de su gobierno. Y si hay muchos que hacen mal y si hay muchos que abusan de su autoridad, sin embargo yo creo todavía en la autoridad. Y yo creo que son más los buenos que los malos. Como también creo que en la sociedad hay más personas buenas que malas. Se infiltran unos pocos que pervierten y que dañan las buenas manifestaciones que algunos quieren hacer. Sin embargo, mis hermanos, seamos sabios en este tiempo. Seamos entendidos y se los digo con todo el corazón. Que Dios nos ayude a orar por Colombia y por las familias. Pero que Dios nos ayude a orar también por el gobierno y la policía, aunque no estemos de acuerdo con su forma de gobernar. La invitación que nos da la palabra de Dios es a orar por los gobernantes. La palabra del Señor dice en Primera de Pedro, capítulo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa de Dios, por causa de Cristo, sometámonos a toda institución humana, ya sea al rey, al presidente, como a superior. Es lo que Dios nos manda. Ya a los gobernantes como por él enviados, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Para qué está la autoridad? ¿Para qué está la policía? Para que ellos traigan castigo a los malhechores, a los que hacen maldad. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. No como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Es el llamado de nosotros como cristianos. Algunos pueden estar pensando: Carlos, pero yo no pienso igual. Pastor, pero yo no pienso igual. Quiero decirte, mi hermano, que la verdad, no me importa en este momento lo que tú pienses ni lo que yo piense. Es lo que la palabra de Dios nos manda. Si bien es cierto que yo no estoy de acuerdo personalmente como se lleva a cabo muchas cosas del gobierno, ni con muchas personas que gobiernan, aún así, la tarea que Dios me ha dado, la tarea y la responsabilidad que tengo como pastor y como líder de este ministerio es instruirte. Y la instrucción es: honra al Rey, honra la autoridad. Oremos por todos, por los colombianos y por las autoridades. Y que Dios nos ayude en este tiempo a vivir y a caminar por fe. Mas el justo vivirá por fe. Es la invitación que les dejo en esta noche, y oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús.
Sé que estamos viviendo tiempos difíciles y hay inconformidad en el corazón de esta generación, al igual que en la mía. A mis 28 años he crecido en un país lleno de corrupción, donde atropellan al pobre, habiendo yo crecido en una familia muy pobre, donde hay inmoralidad, violencia y destrucción, y donde en la política se abusa de los más necesitados. Hay corrupción en los diferentes entes de gobierno, pero aún así, Señor, yo he aprendido en estos años de cristiano a honrar la autoridad. Yo también me he quejado delante de ti como Habacuc diciendo, Señor, ¿por qué hay tanta violencia y tú no haces nada? Sin embargo, cuando vengo a la palabra me doy cuenta que tú no pierdes el control, que tú sigues al mando de todo y que todo esto va a permitir que la tierra y que Colombia se llene de la gloria y del conocimiento tuyo. Y sé, Señor, que aunque haya violencia y destrucción y maldad y muerte y enfermedad, yo me debo gozar en ti y yo me voy a alegrar en ti, porque tú me haces firme, haces mis pies firmes como una sierva y me haces estar en los lugares altos. Entiendo que vivimos tiempos de inconformidad y dolor y que el pueblo no aguanta más. Sin embargo, el justo por la fe vivirá. Nosotros como justos y hijos de Dios viviremos por fe. A Dios damos gloria y honra en esta noche y pedimos que nos ayude a actuar con sabiduría en estos tiempos difíciles. A Dios honramos y a Dios le damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias por escucharme, gracias por recibir la palabra. Sigamos orando por nuestro país, sigamos orando por nuestra nación. Vivimos los días más difíciles de nuestro país, los días de la reforma tributaria. Vivimos los días más complicados de nuestro país, los días del COVID-19. Sin embargo, usted y yo, como justos, viviremos por fe. Feliz noche para todos, que el Señor les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.